Vamos a la palabra, queridos hermanos. He querido compartir con ustedes esta palabra porque a veces nos ocurre que no tenemos toda la conciencia bíblica de lo que significa el Señor Jesús dentro en nuestra vida, ¿no? Y pareciera que lo que hacemos de alguna manera es tener como los accesos libres y pareciera que siempre estuvieron ahí. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros nos damos cuenta que hubo todo un proceso, un trabajo, y es lindo cuando podemos nosotros capturar ese proceso en la historia de la redención. Así que yo les quiero animar a mantener su atención. También tome la Biblia, un lápiz, un cuaderno para que tome sus notas y podamos trabajar en esta predicación. Así que he tomado por título esta palabra, el gran sumo sacerdote, y quiero pedirle que usted busque en Hebreos capítulo 4, en la sección del verso 14 al 16. Ahí estará la palabra en esta tarde, ¿no? Hebreos capítulo 4, verso 14 al verso 16. Esa sección vamos a desarrollarla en este tiempo. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Hagamos una panorámica aquí, una introducción también. Y dice, uno de los temas relevantes de esta carta es el perfecto sacerdote y el perfecto sacrificio. Lo que la humanidad necesitaba era un sacerdote perfecto y un sacrificio perfecto. Alguien que fuera capaz de ofrecer a Dios un sacrificio que abriera el camino de acceso a Él de una vez y para siempre. La audiencia que en esta carta está dirigida está compuesta por judíos, mayormente gentiles. Los judíos estaban siendo presionados para dejar el cristianismo por una pequeña persecución que se generó ahí desde los gentiles y también desde los judíos más recalcitrantes ahí, ¿no? Los presionaban para abandonar todo lo que correspondía al antiguo pacto. Algunos consideran, hermanos míos, que esta carta, y usted lo puede comprobar más tarde, esta carta es como una interpretación al Salmo 110. Esta carta nos presenta a Cristo como superior a todo lo que se conocía en el pacto antiguo, en la propia ley y en la liturgia. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al sumo sacerdote. Lo que ocurre aquí también es que el sacerdocio cambia de orden, ¿no? Hasta el pacto antiguo, la orden era según Aarón, el hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote. Y luego aparece Jesús como el gran sumo sacerdote, y esa orden es según Melquisedec. Además, se cambia el servicio del templo temporal, porque todo el servicio que se hacía, el trabajo que hacía el sumo sacerdote, lo hacía al interior del templo de Jerusalén. Sin embargo, cuando se menciona en esta sección de la Escritura, cuando Él traspasó los cielos, hace alusión, ¿sabe a qué? Al traspasar la barrera que había entre el lugar santo y el lugar santísimo del sacerdote terrenal. Entonces, lo que ocurre es que Jesús, al traspasar los cielos, lo que hace es cambiar
la adoración y el templo ya no se iba a adorar en Jerusalén, sino que el gran sumo sacerdote había traspasado ese umbral y hoy día estaba en el templo celestial, por lo que la exhortación en lo general es retener la fe en Cristo, el gran sumo sacerdote, y no retroceder al antiguo pacto, cueste lo que cueste. Esa es la panorámica de lo que Hebreo nos va a entregar. Y desarrollemos ahora esta sección. Como número 1 dice, retengamos nuestra profesión. El verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este versículo comienza con esta expresión por tanto, ¿no? Y por tanto es lo mismo que decir por lo que o por lo dicho anteriormente, por el motivo o la razón citada. Entonces, eso nos obliga, para examinar bien el texto, nos obliga a ir un poco más atrás y ver lo que está ocurriendo en este texto, ¿no? Entonces, el verso 6 está diciendo lo siguiente, el verso 11 está diciendo lo siguiente: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí lo que se está precisando el autor es que comenzó a haber una desobediencia a la palabra, a la enseñanza que Jesús había entregado. ¿Por qué? Porque estaban volviendo, presionados por esta persecución, estaban volviendo al antiguo pacto. Entonces él dice, mire, entre en este reposo de Dios, ¿no? Para que ninguno caiga en esta desobediencia. Y ahí donde aparece esta expresión del verso 12, que es más conocida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, esta palabra, si la podemos poner en una lupa, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto se refiere a que la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. ¿Sabe por qué? Porque es Dios mismo el que participa en la palabra inspirando. Y eso lo dice 1 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Lo segundo que dice que la palabra de Dios es operante, es eficaz, es como Dios mismo, ¿no? Por lo tanto, si Dios es eficaz, la palabra también lo será. Por eso Isaías nos dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, ¿no? Certera, eficaz en todo eso. Como número 3, es tajante, cortante, es referida al bisturí quirúrgico, o sea, es capaz de cortar cualquier cosa que se le ponga por obstáculo, ¿no? A eso se refiere. Como número 4, es de dos filos, pone en relieve el carácter incisivo de la palabra. Por lo tanto, esta palabra puede penetrar incisivamente a todos los lugares. Y número 5, esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe? El sentido de usar coyuntura y todo lo demás no tiene que ver con las partes componentes del interior de una persona. No está refiriéndose a eso, sino que se está refiriendo a que la palabra puede discernir
el pensamiento y las intenciones del corazón. Y encontré esta acepción que usan en este discernir. El sentido es dejar al descubierto. En el literal, quiere decir que es quedar al desnudo con el cuello descubierto. Eso quiere decir esta parte donde dice discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El sentido, como digo, para que lo pueda retener, es quedar literalmente descubierto, quedar ahí con el cuello descubierto. Y lo lindo de eso, ¿sabe por qué? Porque lo que hace es evocar la acción del sacerdote cuando revisaba al cordero que iba a ser presentado y sacrificado para que éste no tuviera ninguna imperfección. Ese es el sentido que le da el autor a la palabra. Nos deja tan descubierto que puede venir el gran sumo sacerdote y observar cada parte para que no tenga ninguna imperfección. En ese se refiere. Ahora, todo esto que acabo de explicar en relación a la palabra, seremos expuestos, como dice, para dar cuenta. Todo eso, como digo, lo que hace es llevarnos precisamente al verso 14 que ya leímos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces, en el análisis de esto, podemos ver que en el capítulo 3, en el verso 1 de Hebreo, ya el autor introduce el tema del gran sumo sacerdote. Y dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Y aquí hay una fuerte convicción, ¿sabe?, de desconstruir en cierta medida, no sé en el total, pero en cierta medida desconstruir algunos valores profundos que los judíos tenían acerca de la fe, en relación a Moisés, a la ley. Entonces, lo que dice aquí el autor de Hebreo es muy potente, porque dice: consideren a Cristo como el autor de la profesión de nuestra fe. Porque Él es no solo apóstol, sino también el sumo sacerdote. Entonces, lo que hace el autor de Hebreo inteligentemente es, de alguna manera, queridos hermanos, homologar el apostolado con el sacerdocio, ¿no? Entonces, va desconstruyendo de alguna manera el argumento judío en relación a lo que tiene que ver con la fe y con Cristo el Señor. Ahora, aquí ya introduce el tema de Cristo como el gran sumo sacerdote. Los sacerdotes del pacto antiguo pertenecían a la orden de Aarón, que era el hermano de Moisés. Si usted puede leer en Levíticos 8, usted se va a dar cuenta ahí que está desarrollado toda la temática del sacerdote. La labor de ellos era administrar el culto en el templo de Jerusalén, y una de las tareas primordiales era presentar sacrificios a Dios por los pecados del pueblo. Ahora nos ofrece, ¿sabe? Nos ofrece Hebreos una comparación entre el sumo sacerdote del nuevo pacto y este gran sumo sacerdote que es Cristo el Señor. Miremos algunas diferencias. El sumo sacerdote antiguo lo que debía hacer era muchos sacrificios por los pecados del pueblo. El gran sumo sacerdote Jesús fue un solo sacrificio y una vez y para siempre. En el sacerdocio antiguo, el sacerdote era débil y debía sacrificar por sí mismo. Sin embargo,
el gran sumo sacerdote dice que fue hecho perfecto. Su sacrificio fue hecho perfecto, dice el mismo Hebreos capítulo 7, verso 28. El antiguo sacerdote tenía que ser parte del sacrificio porque él también era penitente. Sin embargo, Cristo no tenía necesidad de sacrificio porque no hubo pecado en él. El sumo sacerdote antiguo entraba con sangre de animal. El gran y sumo sacerdote entró con su propia sangre al sacrificio. El sacerdote antiguo entraba una vez al año al lugar santísimo a presentar el sacrificio. Cristo entró una vez y para siempre al tabernáculo más perfecto, como dice Romanos 9:11. Por lo tanto, queridos hermanos, el nuevo pacto es mucho más eficaz en la vida de Cristo hacia su pueblo. Hay muchísimos más beneficios que podamos obtener por este nuevo pacto. Por lo tanto, cada vez que nosotros podamos leer el Antiguo Testamento, es solo el espejo de la gloria que Dios iba a traer a través del nuevo pacto. Es impresionante poder ver cómo Dios fue tejiendo esta historia de la redención y fue revelando a través no de figuras como en el antiguo pacto, sino a través de la verdad de Cristo, porque Cristo cumple toda la ley. Otro punto de esto es que retengamos nuestra profesión. Exhorta en la última parte del verso 14. Esta palabra podríamos llamarlo en otra versión. Aferrémonos firmemente a la fe que profesamos. Eso que suena un poco más familiar. Entonces, en el capítulo 13, el autor presenta a Jesús superior a Moisés, superior a la ley. En el capítulo 4 presenta a Jesús mayor que Josué. En el capítulo 5 muestra a Jesús superior a Aarón. De ahí que la exhortación es aferrarse firmemente a la fe que profesamos, que es solo en Cristo el gran sumo sacerdote. Y aquí miren qué relevante es esto, porque la presión judía era importante. Recuerde usted que todo el Nuevo Testamento de alguna manera se va desarrollando en una presión de los judíos para que los que se convertían a Cristo no pudieran dejar estos símbolos que para ellos eran muy importantes. Entonces, cuando se encuentran con esta palabra inspirada del autor de Hebreo, lo que ocurre aquí es una desconstrucción de todas las figuras más potentes. ¿Sabe para qué? Para romper esta cultura religiosa que había instalada en el pueblo judío en relación a la ley, en relación a Moisés, en relación a Aarón, en relación a Josué. Y lo que dice él, todas las figuras que ustedes han tenido se cumplen, se resumen, se completan en Cristo Jesús. Por eso que este era un sacerdote imperfecto, un sacerdocio que no alcanzaba a completar todo lo que Dios establecía, sino que vino Cristo el Señor, el Verbo encarnado, el Verbo hecho persona, y Él pudo completar todo lo que la ley decía. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros en esta consideración es que a veces nosotros nos hacemos figuras y imágenes de lo que pudiera ser la historia de la redención. Escúcheme, querido hermano, por eso es que es tan vital entenderlo desde la palabra. No hay nada
ni nadie más importante en la historia de la redención, en la historia de tu salvación, en la historia de tu transformación, en la historia de tu conversión, en la historia de la santificación de tu vida, sino es Cristo el Señor, el que murió, el que resucitó, el que se sentó a la diestra del Padre, el que hoy está abogando por ti, el que tiene misericordia, el que te sostiene en el día malo. Ese es el central en la Escritura, en la historia de la salvación. Por lo tanto, ahí está. Cuando nosotros entendamos toda la obra de Dios en nuestra vida, ¿sabe? No nos quedará duda alguna y estaremos aferrados firme a la fe que profesamos en Cristo el Señor. Se disipará toda duda. De ahí es que la exhortación es aferrarse firmemente a la fe que profesamos, que es solo en Cristo el gran sumo sacerdote. Al tener en cuenta la suprema divinidad sacerdotal de Jesús, así como la condición divina. En teología, estudiar la cristología, bien podemos aferrarnos confiadamente, ¿sabe qué? A que Cristo el Señor es suficiente para nosotros. Aleluya. Cristo el Señor es suficiente para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Como segundo punto está en esta sección, en el verso 15, he titulado esta parte, la empatía del gran sumo sacerdote. El verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Efectivamente, la condición del Verbo encarnado, el Cristo hecho hombre, hace que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero déjeme hacer una precisión, porque si lo leemos muy rápido, en el sentido de compadecerse de nuestras debilidades, pudiéramos pensar que Él es tan comprensivo de nosotros y de nuestra condición caída que pudiera justificar nuestro pecado. Y la verdad es que no, y que no se pase nunca por su mente. Dios no va a pasar por alto nuestro pecado. Por lo tanto, la expresión, lo que quiere decir, y déjeme por favor ampliarlo un poco, no es que nosotros expliquemos a partir de nuestra caída o de nuestra naturaleza caída lo tendiente que somos al pecado. Por favor, guarde distancia con eso, porque Dios no va a justificar nuestro pecado. Y espero que nos quede bien en este sentido. Porque el sentido que usa aquí para compadecerse de nuestras debilidades, el término compadecerse es padecer junto o padecer con. Y lo único que hace este término es hablarnos del sentido de empatizar. En el sentido griego es alguien frágil de mente y de cuerpo. En otras palabras, lo que él dice es que él se compadece, él empatiza con nosotros, ¿no? Porque él ve que tenemos un cuerpo y una mente frágil. En ningún caso se puede tomar que él entiende que se entienda que casi nos justifica, como ya había dicho en relación a nuestro pecado. Ahora, y él puede empatizar por la razón de que él fue manifestado en carne, como dice el apóstol Juan. Él fue manifestado en carne. Él supo lo que era cansarse. Él supo lo que era fatigarse. Él supo lo que era tener sed. Él supo lo que era estar atrapado en el tiempo, en el espacio y en la materia. Él lo supo. Ahora, con la diferencia brutal, ¿sabe cuál? Es que Él fue tentado, pero no hubo pecado en Él.
Por lo tanto, aquí hay un sumo sacerdote que sí conoce nuestra condición y se puede compadecer de nosotros. Número 3, la invitación del gran sumo sacerdote. Verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El término acerquémonos se puede usar de dos maneras. Acerquémonos sacerdotalmente en el sentido cultural. Lo que quiere decir es que acerquémonos al sumo sacerdote en el sentido de darle culto, de darle loor a él, de desarrollar un culto a él, una adoración a él. Ese tiene como sentido, esa es la invitación. Y la segunda tiene que ver con acercarse a la persona. Estas dos son claves y también cuadran en esta invitación de acercarse. Yo puedo acercarme a la persona de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en Él está la fuente de la vida, porque Él es el verbo encarnado, porque es la persona porque empatiza con nuestra debilidad, pero Él es la palabra viva, la palabra que transfiere vida a todo creyente. Por lo tanto, si nos acercamos a la persona, está muy bien. ¿Por qué? Porque la transferencia de la vida de Cristo a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, a través de la relación, escúcheme, a través de los medios de gracia que el Señor dejó, ¿no? Acerquémonos. Recuerde usted que los medios de gracia que el Señor dejó son la Escritura, son los sacramentos, y eso nos va a permitir, ¿sabe?, que podamos desarrollar nuestra vida cristiana con mayor fuerza, con mayor fruto. Por eso acerquémonos a la persona, que es la que permite la transferencia de vida. Pero también acerquémonos, ¿sabe?, con el sentido concreto cultural, que tiene que ver con el culto, ¿no? Esta confesión de labios que declaran el nombre de Dios, esta relación de temor reverente que tenemos de nuestro Dios tan grande, esta adoración, cántico espontáneo que podamos tener para adorar al Señor, esta conexión que podamos tener cultualmente delante de Dios. Esa es la invitación que el Señor nos da, ¿sabe? Y ahora que estamos en tiempos de pandemia, que estamos enclaustrados en nuestras casas, ¿sabe? La invitación es tan vital en este tiempo, querido hermano. Es tan pertinente en este tiempo, ¿sabe? Que usted pueda entrar en el lugar secreto. Escúcheme, la invitación es preciosa, ¿sabe? La invitación es preciosa. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia. Acérquese, haga usted un culto ahí en el lugar secreto. Haga un culto al Señor, adórele. Adórele, por favor, rinda su vida, póstrese delante de Él, humille su corazón, dígale: Señor, gracias porque tú me has sostenido hasta el día de hoy. Bendiga su nombre. Bendiga su nombre, haga, como digo, un culto de adoración, lea la Escritura, profundice en ella, permita que Dios le hable, permita que Dios le enfrente como esta espada de doble filo que venga sobre su corazón y inquiera. Permita que Dios trate su vida, que Dios vaya santificando su corazón cada día. Es la invitación más dulce que podemos tener en este tiempo de pandemia. Acérquese, pues, ante el trono de su gracia.
no se puede acercar al trono de la gracia de Dios confiadamente si no se toman en cuenta dos elementos importantes de todo aquel que quiera hacerlo. Primero, obedecer. Y segundo, servir. Obedecer tiene que ver, ¿sabe con qué? Con que lo que la palabra te manda, lo que la Escritura exhorta, lo que la palabra te permite dejar, lo que la palabra te empuja a dejar, debes dejarlo. ¿Sabe? Nadie puede acercarse a Dios si no tiene como propósito definido, ¿sabe? Antes obedecer a Dios. Obedezca a Dios en todo lo que la Escritura nos manda y lo que nos exhorta. Por eso que el sentido, ¿sabe de qué? De que la palabra tenga un doble filo y pueda penetrar a lo más profundo de tu vida, tiene por sentido descubrir tu corazón, descubrir lo que hay, lo más íntimo, lo que nadie conoce, lo que nadie puede ver, y la palabra pueda traerlo a tu corazón para ser desarraigado, para ser sacado de tu vida, ¿sabe? A través de la obediencia a la Escritura. Por eso que es importante, mi hermano, que usted tome la decisión de servir y obedecer a la palabra de Dios. El servir tiene que ver con esto, hermano, y vamos a encontrar distintas excepciones ahí, pero servir tiene que ver con que usted ponga su vida delante del Señor y procure que Dios forme su vida, trate su vida, perfeccione su vida. Y ahí, cuando hablamos de los medios de gracia que perfeccionan tu vida a lo largo de tu propia historia, ¿sabe para qué? Para que en el servicio nosotros estemos honrando a Dios, para que con el servicio nosotros estemos manifestando toda la gracia de Dios que no se puede ver, pero a través de un servicio real y concreto podamos nosotros darle honor y toda gloria a Él. Así que obedecer y servir. La invitación es profunda. Acerquémonos, pero tenga en cuenta estos dos elementos. Lo otro que dice aquí, trono de la gracia. El trono de la gracia es donde se dispensan los favores divinos y el poder divino. Usa la palabra cariz, que tiene que ver con gracia. Y hallar gracia significa obtener el auxilio divino que necesitamos en momentos de prueba o de apuro. Escúcheme, estar conectados al trono de la gracia de Dios, ¿sabe? Permite cubrir tu vida. Permite sostener tu vida. Permite que en el tiempo malo la divina providencia venga y tome tu mano y te sostenga. Por eso que la invitación es potente. Déjeme decírsela otra vez. Primero, acérquese. Lo segundo, en obediencia y en servicio. Y lo tercero, encontrará el pronto auxilio en esta invitación. Concluyamos. La palabra de Dios, la palabra de vida, es la que revela a este gran sumo sacerdote. Esta es eficaz porque nos discierne hasta lo último, hasta lo íntimo de nosotros. Y ahí necesitamos hacer el ejercicio. Como número 2, el gran sumo sacerdote Jesús no tiene comparación en la historia. Él es, y escúcheme, Él es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, aférrese. Pase lo que pase, aférrese ¿a qué? A este gran sumo sacerdote. Porque es el Dios de nuestra salvación, pero también es el Dios compasivo que sale a nuestro encuentro en momentos de debilidad. Número 4, aceptemos la invitación del gran sumo sacerdote a acercarnos al trono de gracia, confiados con la firme convicción de obedecer y servir.
Oremos. Señor, te damos gracias. Señor, gracias porque tú nos muestras, Señor, tu historia. Porque tú nos muestras, Señor, no en un sentido mecánico, que Él nació, murió y resucitó. Pareciera que estos tres episodios de la historia de la redención fueran mecánicos cuando los leímos así a la rápida. Pero cuando podemos detenernos un poco, como lo hemos hecho ahora, detenernos un poco en esta escritura, en esta palabra, y especialmente en esta sección, vamos a ver que este gran sumo sacerdote fue superior a todo lo conocido. Y esa realidad nos debe conducir ¿a qué? A rendirnos confiadamente ante el trono de su gracia. Confiadamente rendir nuestro corazón en fe, en convicción, porque primero la palabra nos interpela, porque entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Segundo, porque esta gracia de Dios nos invita. Y tercero, porque nos aferra a tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho, querido hermano. Un abrazo y que tengas una muy buena semana.